Pero antes, una pequeña reflexión. Cristina dijo, yo no fui. Yo no fui, dijo Cristina. Alguien le dio el dinero a López y no fui yo. Quiero saber quiénes son, además de López, los responsables de lo que pasó. Lo que ha ocurrido en el día de hoy es que dirigentes políticos importantes, como el ex gobernador de Tucumán, o dirigentes o militantes del kirchnerismo, como Pacho O'Donnell, que hasta hace poco era como una especie de emblema cultural para el kirchnerismo, se despegan de José López y se lo vinculan a Cristina, lo asocian a Cristina, lo endilgan a Cristina. Es decir, todos dicen, si hay alguien que tiene que dar explicaciones sobre José López, es Cristina, porque Néstor Kirchner ya está muerto y José López fue 12 años secretario de Obras Públicas de la Nación. 12 años secretario de Obras Públicas en Santa Cruz, de Néstor Kirchner cuando fue gobernador. Y un año director del Instituto de la Vivienda en Río Gallegos, cuando Kirchner fue intendente de Río Gallegos. Es decir, hace 25 años que venía trabajando codo a codo con Néstor y Cristina. El peronismo se abre, aunque todos recibieron obra pública firmada por José López y por Julio De Vido, todos se abren porque dicen, la única trayectoria de José López en el peronismo eran Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, alguien puro del riñón de Néstor y de Cristina Kirchner. Esto es lo que dijo José Alperovich hoy, el exgobernador de Tucumán. López es tucumano, después se fue a Santa Cruz y en la última elección en diciembre fue electo parlamentario del Mercosur. Estaban en la lista Scioli, Mansur candidato a gobernador, Alperovich candidato a senador y José López candidato a diputado del Parlasur. Dijo, bueno, Cristina me llamó y me dijo, pónganlo a José López de candidato a diputado del Parlasur por la provincia de Tucumán. Muchos piensan por estas horas que Cristina, en vez de hacer una carta como la de ayer en Facebook, en la cual simplemente dijo, yo no fui, y acusó a empresarios privados de haber coimeado a López y López quedarse para sí mismo esa fortuna, tal vez Cristina debiera hacer dos cosas. Por un lado, pedir disculpas, porque hay que investigar si tiene una responsabilidad penal, si López recaudaba para Néstor y Cristina durante todos estos años, pero como mínimo hay una responsabilidad política que todos dicen es exclusiva de Cristina. No solamente porque ha sido el funcionario, el secretario de Obras Públicas en los 8 años de Cristina, sino porque no tenía otra inserción López fuera de lo que era el kirchnerismo puro en los últimos 25 años. Es decir, López conocía el kirchnerismo antes que el resto del país supiera que existía Kirchner y Cristina. Cristina, como mínimo, debiera pedir disculpas, como le dijo hoy Pacho O'Donnell, alguien que estuvo muy cercano a lo que era el emblema cultural del kirchnerismo, ¿no? La idea de el movimiento popular y nacional y la idea de que se venía a transformar el país y no a robarlo. Y después Cristina debiera ponerse a disposición de la justicia. Eso también es lo que debiera decir Cristina. En vez de salir en todo caso, a acusar a los empresarios privados o a decirles, miren, hay empresarios de la obra pública que coimearon tanto. No dice Cristina, nos coimearon, dicen, lo coimearon a López, pero tal vez debiera extenderlo. Debiera decir Cristina, hay empresarios de la obra pública que nos coimearon tanto como Lázaro Báez. Cristina debiera ponerse a disposición de la justicia. Debiera ella aclarar quién sospecha que le dio la plata a López. Y si la plata era para López o iba para otro lado. Hoy apareció un dato que publicó Perfil, que es algo muy elemental, pero que la verdad que lleva también a la reflexión. Comparó lo que había en la valija de López, solo con los dólares, sin contar los euros y los relojes. López tenía alrededor de 125 millones de pesos. El otro día, en la madrugada, en General Rodríguez, en el convento. Es prácticamente el doble del patrimonio que declaró Cristina.
Es decir, la verdad que es sorprendente. Cristina declaró 64 millones de pesos en su última declaración jurada. López en una madrugada tenía el doble del patrimonio de la expresidenta. A ver, son innumerables las ocasiones en que todos narran López recibía órdenes de debido o directamente dialogaba con Néstor y después con Cristina Kirchner. Y está claro que hay un entramado de corrupción en la obra pública muy grande y que no se acota a Lázaro Báez. Pero este argumento que Cristina ya venía de manera muy impresionante esgrimiendo en cadena nacional, somos todos corruptos. Es decir, Cristina, el mensaje ya en el último año no era yo soy transparente, sino fíjense en los intendentes del conurbano, en los gobernadores. No defendió a Lázaro Báez, dijo fíjense en Calcaterra, en Caputo, en Rogio, en Techín. Todos los de la obra pública son corruptos, todos pagaban. Todos nos coimeaban, debió haber dicho Cristina. Todos nos coimeaban, o por lo menos coimeaban a mi secretario de Obra Pública. Ahora, el tema de todos corruptos, claramente no exculpa a Cristina. Y en todo caso, todos son corruptos y pueden seguir conviviendo en la política argentina porque los jueces no hacen nada. Fíjense en las obras que firmó José López para Lázaro Báez, porque además estas no son cuestiones, por un lado apareció Josecito López, por otro lado Lázaro Báez, por otro lado Ricardo Jaime. La sospecha cada vez más firme es que ha habido un sistema de corrupción y ese sistema de corrupción tenía como principal y única responsable político a Cristina. Y lo que hay que investigar es si era la principal beneficiaria de ese sistema de corrupción. Lo hemos contado en los últimos tiempos, los 16.000 millones de pesos que recibió Lázaro Báez para hacer rutas en Santa Cruz, tenían la firma, el gancho de José López. Y es difícil pensar que Lázaro Báez del otro lado podía ser beneficiado por la orden de José López, si estaba la presidenta encima. Y en todo caso es difícil pensar que Lázaro Báez coimeaba o volvía guita para José López si estaba la presidenta encima o estaba Julio De Vido. Y lo mismo respecto a quiénes eran más corruptos, los que sacaban antes las obras o las que le demoraban más las obras. Es decir, Cristina plantea, todos corrompieron a López, todos nos corrompieron al kirchnerismo. Bueno, está claro que algunos coimeaban mejor que otros, porque en el pago de la obra pública, en el caso de Lázaro Báez del Grupo Austral y de los anticipos de certificaciones de obra pública, Lázaro Báez cobraba en promedio a 60 días, mientras el resto de las empresas a 200 días. Y en el 2015 se achicó el plazo. Lázaro Báez cobraba 34 días y el resto de las empresas se estiró el plazo a 231 días. Es decir que si todos coimeaban a López y a los principales funcionarios del kirchnerismo, está claro que algunos coimeaban mejor que otros. Vamos a discutir si el caso López significa el golpe final para el kirchnerismo. Y en un ratito también vamos a dar algunos detalles que se han empezado a dilucidar de por qué López estaba la madrugada del martes pasado en el convento de General Rodríguez, a esa hora, en ese lugar, y quién lo denunció, cómo lo denunció y cómo llegó tan rápido la policía a descubrir que los millones de López estaban ahí amontonados y apilados en el convento. Mirala a Cristina, este es un pequeño fragmento de las últimas veces que elogió al señor López. Por eso están sentados ahí, ¿no? Ahí no se sienta nadie gratis, ahí se sientan los que laburan, esto que quede claro. Ahí no se sienta nadie gratis. Los que están sentados ahí no está porque sí. Está José López, que es el presidente de la ONAVE. José López, que es el presidente de la ONAVE. Acompañan a nuestra presidenta en el estrado, el gobernador en ejercicio, Juan Carlos Vasilev Ivanov, junto al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el señor secretario de Obras Públicas, ingeniero José López.
ingeniero José López. Invitamos a acercarse para proceder a la firma al señor secretario de Obras Públicas, ingeniero José López. 我们请阿根廷公共工程秘书 José López 上台。 Estamos escuchando a José López, secretario de Obras Públicas. Explícanos, José, bueno, todos sabemos que es la General Paz, pero explícanos la obra que estamos inaugurando hoy. El señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Devido, el señor secretario de Obras Públicas, José López. Bueno, José, explícanos a todos los que estamos escuchando qué acabamos de inaugurar en Barrio APAC, este primer natatorio público barrial de Río Gallegos. Señora Presidenta, estamos muy contentos, felices de cumplir la palabra empeñada. Que esta obra no se hizo por magia, esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Venimos recargados hoy.